Saludos, hoy les vamos a hablar de 3 patrones de diseño por los estudiantes del TEC. Eder Delgado, Wilson López, Fabricio Castillo y Anderson Taylor. El primer patrón de diseño es repository. Es un patrón estructural que, en pocas palabras, es un mediador entre el dominio de la aplicación y los datos que dan persistencia. Con este planteamiento podemos pensar que el usuario de este repositorio no necesita conocer la tecnología usada para acceder a los datos. Algunas de sus características son: media entre las fuentes de datos, consulta la fuente de datos, realiza mapeos, se encarga de persistir las entidades a las fuentes de datos. Las capas superiores son agnósticas del tipo de dato que comprime la capa fuente. Casos de uso tenemos los siguientes: para extraer o almacenar datos de una fuente externa, como en una base de datos. El siguiente patrón de diseño es conocido como Unit of Work. Este patrón es de arquitectura y tiene como objetivo tratar como una unidad todos aquellos objetos nuevos, modificados o eliminados con respecto de una fuente de datos. Trabaja en un conjunto de objetos persistentes que deben tratarse como una unidad de trabajo. Algunas de sus características son: hacer el seguimiento de todos aquellos objetos que son nuevos. Deben guardarse en la base de datos. Es un patrón de bajo nivel. Y este es específico para un lenguaje de programación en concreto. Además, tiene alto nivel de abstracción. Sus casos de uso son: para hacer un seguimiento de los objetos que son creados, modificados o eliminados y actualizar la base de datos. El tercer patrón de diseño es bridge. Se encarga de desacoplar una abstracción de su implementación de modo que las dos puedan ser modificadas de forma independiente, dado que cualquier cambio que se realice sobre una abstracción afectará a todas las clases que la implementen. Bridge propone añadir un nuevo nivel de abstracción entre ambos elementos, que permitan que puedan desarrollarse cada uno por su lado. Entre sus características encontramos: se desea evitar un enlace permanente entre la abstracción y su implementación. Deben ser extensibles por medio de subclases. Cambios en la implementación de una abstracción no deben impactar en los clientes. Se desea esconder la implementación de una abstracción completamente a los clientes. Y se desea compartir una implementación entre múltiples objetos. Casos de usos tenemos: para utilizar los mismos métodos de una clase abstracta, pero en diferentes clases que implementan bridge. Un ejemplo sería una creación de una figura geométrica, la cual puede tener distintos colores y dimensiones. Algunos ejemplos de código en C++. Con el patrón Unit Work. Para este ejemplo, lo primero que debemos saber es qué es el dbContext. El dbContext es un repositorio para implementar la Unit of Work y habilitarlo con una base de datos. Además, vamos a explicar cómo extraer el patrón de Unit of Work con el dbContext. Con esto lograremos una división entre las entidades y las clases y separar las responsabilidades. En la primera imagen que tenemos podemos ver la implementación del Unit of Work con la interface de la base de datos. Además, creamos unas entidades de manera manual donde tendremos 3 clases, las cuales recibirán datos del dbContext. Además, una entidad que se conectará directamente con el dbContext. Aparte de eso, tendremos la implementación del Unit of Work en varias clases y métodos y funciones que se encargarán de manejar esto. Con esto lograremos descomponer el dbContext en varios componentes y así tener un excelente patrón de diseño. El siguiente ejemplo está escrito en el lenguaje de programación Java, utilizando el patrón Bridge. Aquí básicamente vamos a explicar cómo funciona y lo que sería el patrón bridge.
dando como ejemplo lo que serían dos ramas, y una por su lado sería la parte del vehículo, que sería una clase abstracta, y por otro lado tendríamos lo que sería el motor. Y el motor sería una interfase que implementaría dos métodos: consumir combustible e inyectar combustible. En este caso acá tenemos dos ejemplos de lo que sería algún tipo de motor, que sería el diésel y la gasolina. Ya estos implementarían directamente lo que sería la clase motor, pero no conocerían lo que sería la clase abstracta del vehículo. Tenemos por acá el método que sería inyectar combustible, que todos sus argumentos serían recibidos mediante lo que sería la terminal y serían impresos en lo que sería la consola, dando lo que sería la ejecución de una línea de comando llamada, digamos, en este caso sería inyectando más la cantidad, y que sería un double, y en este caso sería después de gasolina. Tenemos después lo que sería consumir combustible, que realizaría lo que sería el método de realizar combustión. De igual manera solo ejecutaría lo que sería una línea que diría realizar la combustión de la gasolina. Tenemos por acá también lo que sería una clase abstracta llamada vehículo, que como les dije anteriormente no conocería lo que sería la rama del motor. Y por acá tenemos que tiene dos métodos, que sería acelerar, y también tendría otro método que sería frenar, que lo único que haría sería imprimir en consola el vehículo está frenado. Después tenemos dos clases de vehículo, que sería la clase berlina, que en tiene un atributo propio, que sería capacidad del maletero. La capacidad del maletero sería un int que se introduciría mediante lo que sería la terminal, de igual manera, dando así, digamos, en este caso la cantidad de espacio que tiene el maletero. Tenemos por acá también lo que sería la otra clase, que sería monovolumen, que sería el otro tipo de vehículo, la cual tendría un atributo propio también, que sería un boolean, que indicaría si el vehículo tiene puerta corrediza o no. También por acá podemos ver que monovolumen tendría un método, ¿verdad? Una implementación, un método abstracto, que lo que haría sería un override sobre mostrar características, que este método básicamente lo que haría sería imprimir las características del vehículo. Básicamente esos serían los ejemplos que tendríamos para la presentación. Muchas gracias por todo.